El pasado 1 de marzo, Yamandú Orsi renunció a su cargo como intendente de Canelones para dedicarse a la campaña electoral. Y en su lugar asumió Marcelo Metediera, un dirigente del Partido Comunista vinculado al transporte colectivo, donde fue cooperativista y dirigente sindical. Los primeros movimientos del nuevo jefe comunal canario no pasaron desapercibidos. Este lunes, Metediera se reunió con el presidente, Luis Lacalle Pou, a quien le planteó que se pone a la orden para ayudar en lo que pueda en la aplicación de las políticas públicas del gobierno nacional en ese departamento. ¿Cuáles fueron los asuntos centrales de esa conversación? Las políticas en materia de seguridad ciudadana y ambiente y posibles medidas estructurales sobre el río Santa Lucía que permitan mitigar los efectos de futuras inundaciones. Recibimos a Metediera, vamos a conocer a propósito de su trayectoria política y vamos a poner el foco claro en la actualidad del departamento de Canelones. Intendente Metediera, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buen día, muchas gracias por la invitación, un gusto. Usted tiene 46 años, ¿verdad? 46 años, exactamente. ¿Casado, 2 hijos? Estoy divorciado, tengo 2 hijos, efectivamente, Augusto y Vicente, de 26 y 22 años. Nació en Sauce. En Sauce. ¿Y sigue viviendo ahí? Sí, sigo ahí. Difícilmente me pueda mover de ese lugar. Usted, dije yo, viene del sector transporte colectivo. Fue cooperativista en Cutu y Ucot. Sí, efectivamente. Y además fue dirigente sindical en ese ramo. Exactamente. En realidad, nosotros en Sauce teníamos un comercio familiar, un boliche de mucho tiempo, y bueno, con edad temprana dando una mano en el negocio familiar, y bueno, formalmente a los 18 años ya poniendo en caja como corresponde, historias de otros momentos. Y a los 20 años comencé a trabajar en una cooperativa de transporte, que era Cutu, una cooperativa que salía de la terminal Río Branco, en Montevideo, y hacía todo el eje de intrusiones y Ruta 6 hasta San Ramón Chamizo. En el año 2007-2008, en función de las dificultades del transporte como tal, nos pasó a nosotros lo mismo que se dio con Coet y Codet, que fue la fusión de 2 cooperativas. En el caso nuestro fue Cutu y Ucot, pasando a ser Cutu la parte inter de Ucot hasta el día de hoy, y bueno, y desempeñando varias actividades ahí, siendo guarda. Después, por la edad era guarda, no tenía edad para sacar la licencia de conducir, por lo tanto, al sacar la licencia de conducir paso a ser conductor cobrador, también en ese momento en la transformación de lo que era el transporte suburbano, de dejar el guarda y pasar a la lógica de micrero, como decimos nosotros. ¿Cómo lo dice? Micrero, micrero, el micrero, ahora micrero, sí. Conductor cobrador, sí. en lo jurídico. Y después, bueno, haciendo alguna tarea más y siendo los últimos 10 años de la integración en la cooperativa de jefe de tránsito, en la planificación y el ordenamiento del trabajo y todo eso. ¿Cuántos años estuvo entonces en ese rubro? 16 años. 16 años. Dije además, usted es afiliado al Partido Comunista. Sí. Integra exacto. la dirección departamental en Canelones del espacio 1001, ¿no? Exacto. ¿Y ahí cuánto tiempo de militancia? Y bueno, aproximadamente llevo 21 años. En el 2001 ingreso en realidad en el año 97 ingreso en la cooperativa de transporte, como te decía, con 19, 20 años. Y después el trabajo te va llevando naturalmente, desde mi opinión, a ver las dificultades. Salía de estudiar en el liceo y de laburar en un negocio familiar, pero cuando pasás al laburo concreto, bueno, empezás a visualizar las dificultades y las contradicciones, y yo creo que ahí te va llevando solo de alguna manera a la militancia sindical, ya estando en su momento arrancando la militancia política en Sauce, en el comité de base, y bueno, y los procesos, bueno, por lo menos a mí me fueron llevando en términos teóricos a integrarme al Partido Comunista. Usted ingresa a la Intendencia de Canelones en 2013, ¿no? Como director de tránsito y transporte. Ese era el segundo periodo de Marcos Carámbula como intendente. Exactamente. ¿Cómo fue? ¿Cómo se produjo ese nombramiento? Bueno, para uno, insisto, con relativamente una edad joven, yo era concejal en Sauce. En ese momento estaba el alcalde Rubén Sotonelo, que es quien está hoy, que es del Partido Nacional, de la lista 400.
Por lo tanto, la tarea en lo sindical, en lo político, Frente Amplio y Comité, y siendo concejal en Sauce. Venía manejando 2 proyectos, ahí desde lo local, o trabajando o empujando. Uno tenía que ver con lo que hoy es el Centro Cultural Casa de Artigas, aprovechar la posibilidad de hacer un espacio cultural en ese predio, y el otro era un tema de un sitio de tratamiento de restos vegetales, por la lógica que en ese momento se daban en términos territoriales. Entonces me convoca Marcos Carámbula a una reunión, y la verdad a uno le sorprendió, porque en realidad la distancia de alguna manera entre la militancia de base y ir a hablar con el intendente era todo un tema. Entonces volví a llamar a su secretario, Carlitos Ponce, en ese momento, plantearle: Carlos, comentame por cuál de los 2 temas es, así voy un poquito más preparado. O sea, insisto, para uno esa distancia era un escalón muy grande. No, dice: venite que quiere conversar contigo. Y bueno, llegado el momento, me hace el planteo de la necesidad, que iba a llevar adelante algunos cambios en la mitad del periodo, si estaba dispuesto a dar una mano y asumir esa responsabilidad. Y bueno, te podés imaginar que ya los nervios en ese momento, con esa edad, con esa distancia... ¿La edad era? Estábamos en el... Hace 11 años. Sí, exactamente. Tenía 35 años. 35. Exacto. Digo, para la tarea, ¿no? Capaz que... y bueno, nada, y me planteó la posibilidad de eso. Bueno, uno agradeció, como nosotros actuamos, por lo menos. Esto no es personal, esto es colectivo, por lo tanto yo tengo que trasladar a mi espacio político el planteo. Bueno, y así fue un fin de semana muy movido. En esto que hablábamos recién, ¿no? Yo venía haciendo un poco la articulación de la fusión de la cooperativa entre el área urbana y el área suburbana. Entonces le planteo: Marco, mirá, necesito un poquito de tiempo, yo no me puedo ir un día para otro porque queda descalzado todo ese proceso. Se dio de una forma muy particular ese proceso. Entonces me dijo, un jueves, ¿no? Me dijo: está bien, no hay problema, tenés hasta el lunes. Y bueno, fue un poco así la convocatoria, pero bueno, ahí empezamos a recorrer este camino distinto, muy lindo, muy especial, tener la posibilidad, digo yo, de hacer lo que te gusta, de militar, y a su vez que sea tu laburo. O sea, es un privilegio, ¿no? Entonces, bueno, por ahí arrancamos. Después, en las últimas elecciones, fue primer suplente de Orsi. En las últimas sí, en las otras anteriores fue el segundo suplente, en esta última primer suplente también. Ahí estuvo de por medio un acuerdo electoral entre el MPP de Orsi y el Partido Comunista. En realidad, mira, porque a veces, seguramente sea la pregunta que siga, pero ¿cómo se entiende que siendo su primer suplente, mi espacio político apoyara la precandidatura de Carolina Cose? Bueno, sí, ¿no? Bueno, a ver, sigamos. No, sí. Pero quiero decir, la conformación de la lista, en realidad, la determina la votación que tuviste y el apoyo popular, ¿no? En el otro periodo anterior, con la misma confianza, quizás con menos experiencia de trabajo, se determinó que el ordenamiento era que atrás del intendente Orsi, el primer suplente sea el compañero Costa, que venía del espacio de la lista 711, que había tenido una votación impresionante. Y bueno, y eso determinó. Y en este caso también, entonces, más allá de las confianzas, más allá de los afectos y del trabajo acumulado, la elección de alguna manera marca ese ordenamiento. Y así estuvo marcada la lista. ¿Quiénes son sus referentes políticos? Bueno, tenemos varios, ¿no? En función de algunas cuestiones. Obviamente la trayectoria de aquellos compañeros y compañeras que a nivel nacional marcaron un proceso es fundamental, lo que han hecho en su momento, por lo que significó tanto Tabarés Vázquez asumiendo en el 90 la Intendencia de Montevideo, digo como visualización de conducción, ¿no? También lo fue a nivel nacional, a nivel partidario, lo que hoy significa para nosotros Óscar Andrade es una referencia muy fuerte, y bueno, y uno va caminando entre toda esa gente y aprendiendo. Y entonces, hoy se da esa situación, ¿no? Hoy usted asume, en lugar de Yamandú Orsi, el cargo de intendente de Canelones, perteneciendo a un partido que apoya a quien compite con él por la candidatura presidencial del Frente Amplio. Exactamente. O sea, usted efectivamente apoya a Carolina Cose. Sí, claro, sí, sin duda. Pero eso no quita, insisto, la lealtad y el compromiso y el trabajo y la amistad. De hecho, lo hablamos muchas veces con Yamandú. De hecho, lo hablamos ya en el arranque de la gestión. Bueno, se va a dar un proceso, difícilmente el Amiluno me apoye, bueno, pero eso no implica en las lógicas canarias, que a veces en otros lugares son difíciles de entender,
pero también las lógicas de lealtades y de compromiso y de trabajo político. Acá hay un objetivo mayor, que es que el Frente Amplio vuelva a ganar el gobierno nacional. Me toca una parada compleja porque tengo que lidiar entre la tensión de la elección interna, entre la tensión de la coalición de gobierno poniendo el foco en Canelones y la gestión como tal. Entonces, si uno levanta un poquito la mira y mira un poquito más lejos, eso se hace mucho más fácil. ¿En qué sentido? En que no hay que estar en la chiquita, en que hay que mirar el laburo que hay que hacer, en que hay que cuidar el Frente Amplio, en que hay que de alguna manera cobijar a todo el mundo en términos políticos concretos, cobijar en el sentido de ser cuidadosos, ¿no? Hoy la política está planteada así, cualquier cosa que uno haga se mira, ¿y por qué hizo esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué fue con fulano? ¿Y por qué no fue a tal lugar? Esos cuidados hay que tenerlo, que también hay que tenerlo en lo personal, concreto, ¿no? Y bueno, simplemente me parece a mí caminar por ahí. En ese sentido, justamente, dice usted, lo observan, lo miran, lo analizan, tratan de interpretar. Llamó la atención la reunión que pidió con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y que se concretó este lunes. ¿Por qué? ¿Por qué fue a ese encuentro? Porque entendí que era parte de las cosas que tenía que hacer en el arranque de la gestión. Yo insisto, ¿por qué dejar a la otra parte que suponga que uno está a disposición o tiene la voluntad de? Me parece que lo mejor es transmitirlo. En todo sentido y con todo el mundo, ¿no? Y de hecho, la primera reunión que tuvimos fue con Adeón, Canelones, planteándole, bueno, muchachos, estamos acá, vamos a caminar por acá, intercambiemos, conversemos. Estamos ahora coordinando con los partidos de la oposición. De hecho, el día que asumí, parte de mi mensaje fue eso. Las puertas están abiertas para dialogar con todos los partidos políticos, con respeto y con orden, ¿no? Respeto y orden. Sí, claro, politiquería no, porque también tenemos de todo, ¿no? Si me pedís una reunión para que intercambiemos sobre lo que pensamos del departamento, vamos arriba, pero también sabemos que hay otros tipos de juegos y más en estos momentos electorales. Entonces, si estamos dispuestos a discutir en serio, vamos arriba. Y entendía pertinente, en función de la realidad que teníamos en ese momento. Hace un mes atrás estábamos en el medio de... Yo creo que seguimos en la misma situación, aunque problemas de seguridad importantes en el ahora departamento también. Entonces, pero antes de los temas concretos, sí, ¿había la necesidad de darle un impulso nuevo a la relación gobierno departamental-poder ejecutivo? No, a ver, yo insisto que... ¿Cómo dejó el vínculo sí. Orsi concretamente? Bueno, yo insisto, volviendo un segundito a la pregunta inicial, me parecía que era... bueno en términos políticos y gestuales de que venir y plantearle al presidente, estoy acá, estamos a las órdenes para seguir trabajando como veníamos trabajando, y creo que también estuvo bueno el gesto de haberme recibido, porque también podría no haberme recibido. Entonces eso me parece que es un... ¿Usted lo conocía? ¿Tenía una buena relación con él? No, nos conocemos de vernos en 3-4 actividades protocolares puntuales, no tengo trato. Pero también tengo un trato con la oposición en el Congreso de Intendentes. Desde el 2015 soy asesor de todos los intendentes del Congreso y muchas veces me ha tocado ser la voz de alguna manera de varias de las resoluciones que el Congreso ha tomado, siendo Frente Amplista y teniendo la más absoluta minoría en ese sentido. Entonces, y la gestión... Yo creo que entre los políticos las cosas, o entre los dirigentes, como puede haber sido en el caso del ex intendente Orsi y el presidente, hay cuestiones que muchas veces son mensajes políticos más que relacionamiento como tal. Me consta que no hay un más relacionamiento, pero a veces la oportunidad política de hacer alguna cosa genera que entre esas primera línea haya cierto relacionamiento. Después tenemos los equipos de gobierno que venimos trabajando. A mí me tocaba desde el tránsito y transporte, coordinar con el gobierno nacional un montón de cosas, en otras tantas no lo logramos hacer. ¿Qué quiero decir con esto? El vínculo y el relacionamiento entre un gobierno nacional y un gobierno departamental, que en este caso somos de distintos sectores o partidos, es el razonable, el normal. Después están las cuestiones políticas. Relanzar la relación Intendencia Canelones, Poder Ejecutivo, una cosa así. No, yo insisto en esto. Si nosotros no nos conocemos, y yo digo, cuando alguien llega a tu casa debería llegar y saludar, ¿no? Es un poco en esa lógica, que es un gesto, que es una atención, que es una... Sí, bueno, insisto, acá estamos, Canelones sigue estando a la orden, porque siempre estuvo a la orden, y me parecía que estaba bueno el gesto de tener ese intercambio, y también a mí me sirve en términos de que la política pública que llega al territorio tengas otro diálogo. Cuando las personas se conocen, se relacionan, la forma de conversar las cosas es distinta, y no era mucho más que eso. Usted tiene por delante una gestión de 1 año y 3 meses, ¿no? Sí, aproximadamente. Sí. 15 meses. Sí, aproximadamente. Sí. No es poco,
Pero también es cierto que es el final de la administración, ¿no? Exacto. ¿Cómo la define usted? Bueno, ¿es seguir con el impulso o usted le va a dar su impronta a este periodo? Un poco las dos cosas, ¿no? Acá hay un proceso que, primero, yo entiendo que la gente votó por un proyecto político en el departamento. Nosotros tenemos un programa de gobierno definido y propuesto a la gente, y la gente apostó a ese programa político. Lo que cambió es la conducción. En este caso, el compañero Orsi tomó la decisión personal y también colectiva de ir un paso más y de ayudar para que el Frente Amplio vuelva a ganar el gobierno a nivel nacional. Por lo tanto, cambia la conducción, pero no cambia el proceso. Sigue siendo el mismo proceso, los mismos acuerdos, el mismo trabajo. Entonces a mí me toca, entiendo yo, quizás con mi forma de visualizar por dónde va la gestión, continuar lo que se venía haciendo. Acá hay acuerdos trabajados con los 30 municipios que tiene Canelones, 21 del Frente Amplio y 9 del Partido Nacional. Y esos acuerdos cada municipio lo trabajó con la gente y definió cuáles eran las obras de infraestructura que iba a llevar en cada uno de los municipios. Yo tengo la responsabilidad de llegar al final del periodo de gobierno con todo eso ejecutado. Es una continuidad de un proceso de gobierno que me toca conducir y terminar de ejecutar, más allá de la impronta que yo le pueda poner en algunos temas puntuales. Recordemos, ¿qué cargo ejerció usted hasta ahora? Director General de Tránsito y Transporte de la Intendencia. En ¿Hasta los ahora últimos, mismo? No, en realidad en septiembre nosotros habíamos acordado con el ex intendente Orsi, dejar tránsito y asumir una prosecretaría general vacante que había a los efectos de generar un proceso de transición de alguna manera. Usted últimamente era prosecretario. Exactamente. ¿Y qué pasa con la Secretaría General? ¿Qué pasa con la cúpula, el elenco de dirección de la Intendencia? Sigue todo igual. Sigue todo igual. El único cambio de término de dirección general que hice fue la dirección de comunicaciones, porque yo, y de hecho así lo hablamos con el exintendente Orsi, la propia compañera que estaba al frente de esa dirección, pretendo generar una comunicación que refleje la gestión que queremos hacer. En eso sí planteé la necesidad de hacer algún ajuste allí, pero tiene que ver con eso. Con cómo yo quiero comunicar la gestión, ¿no? Cómo pretendo que sea la comunicación de la gestión. Después el resto sigue todo igual. También de alguna manera el mensaje... ¿La Secretaría General? Secretaría General sigue Francisco Leñani, sigue la prosecretaria Silvana Nieve. Lo que sí dije en el traspaso de mando es: el equipo debe estar 100% abocado a la gestión de la Intendencia, ¿no? Por lo menos esa primera línea, ¿no? ¿Qué quiso decir? A ver, y quiero decir, muchachos, no nos podemos distraer con las campañas políticas, tenemos que hacerlas, ni que hablar, tenemos que salir a la calle, ni que hablar. Ahora, primero está la responsabilidad política de la gestión. Yo no puedo tener un director, una directora general que esté, en vez de gestionando el proceso de gestión, abocado más a las campañas políticas que recién están empezando. O sea, Leñani casualmente tiene un lugar importante en la campaña de Orsi. Tiene un lugar importante, lo conversamos con el intendente Orsi, yo le planteé, ¿cómo se entiende esto? Pero bueno, el proceso de trabajo que tiene planteado no le dificulta, por lo menos hasta ahora, la posibilidad de cumplir con los dos roles, y si en algún momento eso lo dificultara, claramente sabe que va a tener que tomar una decisión. Después de esta introducción, digamos, después de esta presentación de antecedentes profesionales, personales y políticos de Marcelo Metediera, después de haber entendido cómo encara este tramo que le toca como intendente de Canelones, hacemos la pausa y luego nos metemos en lo que dejó la reunión con el presidente de la República. En Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo, 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. Marcelo Metediera asumió como nuevo intendente de Canelones el 1 de marzo, relevando a Yamandú Orsi, que renunció para dedicarse a la campaña electoral. Los primeros pasos del nuevo jefe comunal, que pertenece al Partido Comunista, no pasaron desapercibidos. Por ejemplo, porque solicitó una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou, que lo recibió este lunes. ¿Qué pasó en ese encuentro? Bueno, por ahí vamos en la segunda parte de la entrevista. Yo le hacía alguna consulta recién sobre cómo era la relación Intendencia de Canelones, Poder Ejecutivo, antes de esta reunión, pero después, claro, recordaba un antecedente, ¿no? Ese vínculo tuvo episodios de tensión en esta administración. Por ejemplo, 2021 se conoció
hubo gestiones del gobierno para que ediles blancos y colorados no dieran sus votos en la Junta Departamental para la aprobación del fideicomiso, aquel que impulsaba a Orsi para llevar a cabo una serie de obras. ¿Cómo quedaron las cosas a partir de aquellos hechos? Yo creo que... yo siempre digo que las discusiones políticas son políticas, no son personales, hay que entenderlo de esa manera, y hay que ser respetuoso de esa forma de discutir en términos políticos. Entonces que un partido tome una decisión política, como fue el caso, bueno, yo te comentaba hace un ratito, los fideicomisos que se mandaron a la Junta Departamental, se armó sobre la base de los proyectos que cada una de las direcciones de la Intendencia tenía, y sobre los proyectos que cada uno de los 30 municipios que tiene Canelones tenía. Recién te comentaba, Canelones tiene 30 municipios, 21 del Frente Amplio, 9 del Partido Nacional. Y en esos municipios del Partido Nacional se trabajó y se acordó exactamente de la misma manera que se acordó con los municipios del Frente Amplio. Hay dos herramientas jurídicas que le permiten a los municipios trabajar y vincularse con la gente. Hay muchas más, pero dos que son casi que obligatorias. Uno es el cabildo. El cabildo es donde se recibe a las organizaciones sociales, a los vecinos y las vecinas, y hacen planteos de cuáles son las cosas que entienden necesarias para cada uno, para su municipio. Y después existe la audiencia pública, que es la devolución del municipio, ver en qué están esos planteos que la gente hizo. Eso sumado a lo que el propio municipio analiza y evalúa como necesidad, conforman un plan de trabajo. Por ejemplo, tal barrio es el primero que tiene que iluminarse, tal zona es la primera que tiene que bituminizarse, cómo hacemos la entrega de contenedores de domiciliario, y después algunas otras cuestiones más que son generales, como los espacios públicos, las plazas, los parques, los polideportivos que se han realizado, los centros culturales, los anfiteatros. Y eso se lleva a un papel, un proyecto, y se cuantifica. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? También con los partidos de la oposición en el departamento se acordó, se trabajó para llegar a esa propuesta. Estaban todos de acuerdo. De hecho, los ediles, porque hubieron declaraciones públicas en prensa de los ediles de la oposición en el departamento que decían, nosotros lo íbamos a votar por el trabajo que se había hecho, pero desde presidencia nos mandaron a parar, o en algún otro caso dijeron, nos pasaron con los tanques por arriba. Esas fueron las expresiones concretas. Bueno, son decisiones políticas que tendrá que hacerse cargo, en este caso, el gobierno nacional y los dirigentes políticos departamentales del departamento, cuando salgan ahora a trabajar y a pedir el voto, explicarle a la gente por qué no apoyaron esos proyectos que son lo que hoy se está materializando en el departamento. Va a estar difícil, ¿eh? Justamente, ¿aquel antecedente sobrevoló la reunión de este lunes en la Torre Ejecutiva? No pasó. ¿No se habló para nada? No. ¿Borrón y cuenta nueva? Yo no sé si es borrón y cuenta nueva, porque así como, desde mi opinión, le pedí la reunión al presidente y la dio, para discutir temas de necesidades y urgencias que tenemos, que nos preocupan, que son del territorio de Canelones, más allá de que sean políticas del gobierno nacional. También ayer estaba recolectando firmas por el plebiscito de la seguridad social, y es contraponerse de lleno contra el gobierno, por ejemplo, o dar cualquier debate que tengan. No me cambia en eso. Lo que pienso del gobierno, de su accionar, de eso, no me cambia. Ahora, me toca, insisto, conducir un proceso en el cual tiene que tener un vínculo con el gobierno nacional. Y como las discusiones políticas son políticas y no son personales, y vamos a discutir todo lo que tengamos que discutir, contraponiéndonos seguramente en muchísimas cosas, eso no va a cambiar, pero no quita lo otro. Usted le planteó al presidente, por ejemplo, la situación de la seguridad en el departamento de Canelones. ¿Qué pasa? ¿Usted percibe que hay un deterioro en esa materia? Bueno, sin lugar a duda hay un cambio en la violencia que hay en el país, eso es así. El grado de... Y lo conversamos como contigo ahora, como entre casa, ¿no? Uno visualiza como vecino sin ningún mayor aporte técnico que la cuestión de las personas baleadas, de los idas y vueltas, de los cobrarse cuenta, las balas perdidas, las personas heridas, fallecidas, es un cambio en la forma en la seguridad que hay en el país. Eso es indudable. Independientemente de que las cifras de delitos bajen o no, porque ayer mismo el ministro Martinelli dio a conocer números del primer trimestre, comparados con los del primer trimestre del año pasado.
y mostró caídas significativas, incluso en homicidios, ¿no? Insisto en que sí, pero el tipo de homicidio, la forma, la violencia... Al tipo de... Claro, es complejo, y cuanto más siga avanzando, digo, uno visualiza países que tienen este tipo de grado de violencia. Estoy convencido, tiene que ver con el tema del narcotráfico, estoy convencido que económicamente es más redituable trabajar para el narcotráfico que salir a rapiñar, seguramente por eso hayan bajado los niveles de rapiña, da otra certeza, da otras tranquilidades, otros ingresos económicos. Insisto que es una opinión sin fundamento técnico, más que la sensibilidad de lo que ves todos los días. Yo creo que esa situación está recontraplamada, es visible, lo vemos todos los días. ¿Cómo lo hablaron con el presidente? En ese sentido, el planteo que nosotros hicimos fue: la Intendencia de Canelones viene haciendo un proceso de incorporación de cámaras, la dirección de administración, la coordinación del vértice institucional, obviamente por directivas del ex intendente Orsí, donde se comenzó un proceso que tenía que ver hasta ahora no había cámaras de la propia Intendencia, entonces. En el grado que se va, en la cantidad y en la forma como se van a instalar, que van a estar trabajándose más hacia el espacio público, no. Teníamos una serie de videovigilancia que tenían que ver con algunos predios, con algunos edificios. Predios y edificios de la Intendencia. Sí, siempre de la Intendencia. Las cámaras estaban puestos en predios y edificios de la Intendencia. De hecho, lo que va a pasar ahora es que las 1.800 cámaras que se van a instalar, nosotros las tenemos planificadas en los espacios públicos de la Intendencia, en los parques, en las plazas, en los centros culturales, en los edificios de la Intendencia, en los municipios, en las bibliotecas, en todos esos lugares. No están pensadas desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. No están pensadas desde el punto de vista de la seguridad ciudadana en su esencia, pero vale la pena plantear que una cámara que está puesta en la vía pública sirve también para trabajar coordinadamente con el Ministerio del Interior, los efectos de aportarle algo más al tema de seguridad. De hecho, nosotros vamos a contratar 18 eventuales de jefatura. Van a ser policías que van a estar en el centro de monitoreo, monitoreando esas cámaras, porque hay un trabajo que es nuestro, institucional, de la Intendencia, pero hay un trabajo de videovigilancia, que es lo que se va a aportar al complemento de la seguridad. Ahora, es un programa de la Intendencia. ¿Qué es lo que pusimos a la orden del Gobierno Nacional, del Ministerio del Interior? Bueno, de hecho hay 100 cámaras que ya tenemos definidas que pasen a que sea el Ministerio propiamente el que diga dónde las pone. Ajá. Nosotros, ¿dónde se ponen estas 1.800 cámaras? Nosotros tenemos una dirección de convivencia, es la única intendencia del país que tiene la dirección de convivencia, y trabajamos junto con Jefatura, donde se sale a recorrer los 30 municipios. En esas recorridas, articulando con la gente, se le planteó a los municipios: señores, ¿dónde entienden ustedes que hay que instalar cámaras en cada uno de los 30 municipios por temas de seguridad? Entonces, con esa opinión, con la opinión del propio Ministerio de Transporte, del Ministerio del Interior, con alguna sugerencia que hicimos algunas direcciones, en el caso mío, pasado por los temas del tránsito, tener algunas cámaras que me permiten contextualizar un entorno. El tema de las picadas es un tema complejo. Bueno, con todos esos elementos fue que se instalan estas cámaras. ¿Qué estamos planteándole, insisto, al Gobierno Nacional? Bueno, capaz que vos entendés que de esas 1.800, las 100 que va a tener exclusividad son insuficientes. Capaz que entendés que en vez de estar en tal lugar, tienen que estar en otro. Ahí hay un conocimiento técnico de la materia que lo tiene el Ministerio del Interior. Entonces lo que dijimos es: nosotros tenemos la disponibilidad, recursos económicos, infraestructura, que lo ponemos a disposición para que en la medida que se entienda pertinente se hagan los cambios que se tengan que hacer y se pueda utilizar eso junto con el centro de monitoreo que tiene el Ministerio del Interior en Canelones, que van a llegar a ser de unas 500, 600 cámaras. Digo, para tener una referencia de lo que es un programa y el otro. ¿Y el presidente qué dijo? Tomó nota, agradeció, se lo iba a trasladar al ministro del Interior. Obviamente nosotros con el jefe de policía Canelones estamos en contacto permanente por distintos tipos de trabajo. Insisto, contratamos eventuales, trabajamos los temas de tránsito y algunos otros temas. Así que bueno, se lo iba a manifestar al ministro del Interior y seguiremos trabajándolo. Sigamos. El segundo punto de la reunión, por lo que usted mismo informó, estuvo vinculado con las inundaciones, las inundaciones recientes que dejaron a Canelones como uno de los departamentos más afectados. Concretamente, ¿cuál era el asunto que podía coordinarse en esa materia? Bueno, nosotros tenemos lugares de inundaciones que son ya crónicos de alguna manera, que es el pasaje del río Santa Lucía, y eso afecta en distinta medida a San Ramón, Aguas Corrientes, Castellano, Cerrillos, y Santa Lucía mismo. Santa Lucía es el lugar más complejo. Santa Lucía tuvo una inundación de estas características un poquito menos, inclusive en el año 2019. En este caso
52 manzanas quedaron inundadas, 1.330 hogares, 3.200 personas que tuvieron que evacuarse o autoevacuarse. Y hay alguna valoración. La primera, digo por suerte y lamentablemente, por suerte de la experiencia acumulada, lamentablemente para la gente, venimos de estas experiencias anteriores que nos permitieron. Nosotros tenemos instalado en el río Santa Lucía 2 boyas, una en Santa Lucía y otra en San Ramón. Y teníamos hasta el año pasado la información de las boyas que tenía Dinagua sobre distintos puntos del río Santa Lucía, de Paso Severino, que nos permitían a nosotros, que ahora no lo tenemos más, no entiendo por qué, es una lástima. El SINAE levantó ese reclamo, ojalá podamos volver a tener esa información. Nos permitía planificar, saber, el río viene creciendo de esta manera, por lo tanto, a tal hora va a llegar la crecida a Santa Lucía y va a ser de tal característica o de tal dimensión. Eso nos permitió llevar adelante coordinaciones previas, el SECOED a nivel departamental, local, municipios, vecinos, vecinas, SINAE, desarrollo humano de la Intendencia. Nos permitió hacer eso que se llama evacuación a pie seco. No esperes que te llegue el agua a tu casa. Sabés que te va a llegar y te va a llegar en torno a la 1 de la mañana y va a llegar a 1,5 metros de tu casa. Entonces, andate antes, levantá los muebles antes, tomá las medidas que entiendas pertinentes. A veces la gente iba con parientes a sus hogares, otros iban a los refugios que habíamos instalado, la infraestructura de la Intendencia a disposición. Ahora, el tema que tenemos es que nosotros no podemos realojar 52 manzanas en Santa Lucía, sería realojar casi un cuarto ciudad, es imposible. Hay una faja así que tiene... Sí, porque la pregunta aparece a propósito de las medidas de fondo, ¿no? Exactamente. Cada vez que pase esto va a haber que estar desplazando población. Y de esta magnitud sí, y va a ser cada vez más frecuente, ¿no? El tema de la cantidad de lluvia que cae en tan poco tiempo. Una referencia breve. Promedialmente llueve en Uruguay 1.200 milímetros. En el año de sequía llovieron 700 milímetros. En este momento llovieron en algunos lugares 300 milímetros en 10 días. O sea, lo que llueve en 3 meses. O sea, el agua no termina de absorberlo la tierra, se escurre, se generan las inundaciones. Entonces, ahí tenemos un primer tema, que es el tema de la vivienda, por decirlo de alguna manera. El tema de la población que vive donde no debería, entre comillas. No, sí, claramente. En ese caso vos tenés el barrio Caimán y el barrio Abrojal, que son los barrios que están instalados al lado del río Santa Lucía, que son los primeros lugares donde se inunda. Que a diferencia de lo que es el casco más histórico, también tenés la vulnerabilidad social mayor en esos lugares. Ahí nosotros tenemos previsto un realojo del barrio Caimán, y le planteamos, una de las 3 cosas que le planteamos al presidente fue, nosotros estamos dispuestos a conseguir la tierra para que el Ministerio de Vivienda pueda sumar más realojos para sacar definitivamente toda la gente que está en esa faja del río Santa Lucía, que son los que siempre tienen el problema de la inundación. Después el resto depende del grado de la cantidad de lluvias, ¿no? Eso tomó nota, esperemos poder tener una buena devolución en ese sentido. El otro tema tiene que ver con el río Santa Lucía mismo, porque por un lado, o realojás a las 52 manzanas, cosa que es imposible, o tomás medidas sobre el río Santa Lucía. Y una medida que usted manejó, o que ustedes están considerando en la Intendencia, es la del dragado. En realidad eso fue un error mío en términos de desconocimiento técnico, lo dije en términos más populares, y bueno, habrá que dragar el río para ver si es una solución. En realidad lo que le planteamos al intendente, que lo podía haber hecho solo para Canelones. Ahora, el río Santa Lucía tiene una cuenca, tiene departamentos que sufrieron lo mismo que nosotros, por lo tanto la solución tiene que ser global. Le planteamos, junto con San José, con Florida, con La Valleja y obviamente Canelones, analicemos el río Santa Lucía, generemos una instancia técnica, política sí, pero técnica, con gente que tenga los conocimientos y nos pueda dar una opinión de cuáles son las medidas que se puedan tomar. Ajá, o sea que lo del dragado era una posibilidad. Era una posibilidad desde el desconocimiento técnico. Como ejemplo, digamos. Exactamente, para graficarlo. Y acá me voy 2 segunditos al tema de tránsito. A veces vos tenés un problema en la Plaza Independencia que lo resolvés tomando una medida en 18 y convención. No necesariamente resolver Santa Lucía, el río Santa Lucía, en Santa Lucía puede ser la solución. No lo sé. Para eso es que planteo que se conforme ese equipo. Pero a ver. ¿Nunca estuvo esta posibilidad arriba de la mesa? Este ámbito. Bueno, ahí surgió algún exalcalde de Aguascorrientes planteando que eso ya existía del 2013, los intendentes, que sí me consta el trabajo de los municipios de la cuenca del río Santa Lucía, que trabajan con otros objetivos y trabajan muy bien. Yo la verdad, como te decía, creo que hoy integro el Congreso de Intendentes desde el 2013, desde el 2015 siendo asesor.
nunca estuvo algo arriba de la mesa. Pero más allá, si hay alguna instancia, no laburó, no estaba en trabajando. Entonces, no importa si se forma o no, tenemos que juntarnos a trabajar. Ese es el objetivo. ¿Y qué tiene que ver el presidente de la República con eso? Porque tiene que, desde mi opinión, cuando vos juntás varias intendencias, podés trabajar desde el propio Congreso de Intendentes con el Gobierno Nacional, tiene que ver con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Transporte, con OPP, con Economía. Ninguna intendencia, si vamos a hablar de dragado porque me van a seguir pegando. Vamos a hablar de cualquier otra solución. Tiene que ver con el gobierno nacional, tiene que ver con recursos del gobierno nacional. Seguramente ninguna intendencia tengamos en nuestro presupuesto, entiendo yo, cualquiera de las posibles soluciones que se puedan llevar adelante. Pero aparte, como actor político nacional y responsabilidad política, también debería estar integrado en eso. Nosotros vamos a tener la semana que viene... ¿Y qué quedó? ¿En qué quedaron entonces en torno a esta alternativa? El presidente me comentó, porque debido a mis declaraciones le llegó algún mensaje de que existía una comisión de esta en el Congreso. Digo, ¿es esa? Vamos arriba, no importa. De hecho, hoy se reúne la mesa del Congreso de Intendentes, va a fijar el orden del día para el próximo fecha y orden del día para el próximo Congreso de Intendentes. Pedí que este sea un tema que estuviera arriba de la mesa para formalizarlo. E independientemente de eso, nosotros en Canelones seguramente la semana que viene vamos a tener una instancia departamental pura con el comité de emergencia, con los distintos técnicos de las distintas universidades que nos van a poder dar una mano, porque no podemos parar, la idea es seguir trabajando, y si se conforma esto otro que planteamos, volcaremos todo el acumulado que tengamos para ahí. Lo que quedamos de alguna manera fue de generar esa instancia de trabajo técnico para analizar cuáles son las posibles soluciones para el río Santa Lucía. Y la otra cosa que le planteé muy breve es que en el año 2019, cuando tuvimos esta misma dificultad, OPP generó una partida, en el caso de Canelones, de 1,5 millones de pesos para que la gente pudiera comprar mobiliario. Nosotros dimos la asistencia, obviamente, de artículos de limpieza, de higiene, colchones junto con SINAE, frazada, sumamos repelentes porque tenemos el problema del dengue. O sea, cuando vos volvés a tu casa después de una inundación, tenés el problema del dengue, el problema de las ratas, tenés otro montón de problemas que no se ven. Problemas estructurales, 37 casos tuvimos que ir con los arquitectos nuestros a ver que estructuralmente no tuvieran dificultad. Hubo mucha solidaridad, mucha ropa, en algún momento tuvimos que decir, ya está, de ropa es suficiente, de alimentos también, pero hoy la gente no tiene la cama, no tiene la mesa, no tiene las sillas, se le mojó el ropero, tiró la televisión. Entonces, en ese momento se había hecho una partida específica de 1,5 millones de pesos para comprar mobiliario para la gente afectada. Le planteamos si había la posibilidad de generar algo de eso. La devolución fue que había conversado con la intendenta de San José, Ana Ventaverri, le había planteado algo similar, que la idea era rápidamente juntarse con los intendentes, OPP y Economía, para buscar, dentro de las limitaciones económicas, me planteó, una posible solución de esas características. Y en el caso departamental, ya le avisamos a la Junta Departamental, vamos a volver a hacer como en el 2019, solicitarle a la Junta la exoneración de la contribución inmobiliaria por 6 meses para aquellos hogares que sufrieron las inundaciones. El intendente de Florida planteó en el Congreso exonerar del pago del duplicado de la licencia de conducir y la libreta de circulación para las personas que también lo sufrieron. Son medidas quizás muy poquitas, pero en la sumatoria para quienes están en esta situación siempre todo ayuda. Así que por ahí andan los tiros. Enseguida completamos la entrevista con el nuevo intendente de Canelones, Marcelo Metediera. En la parte final de esta entrevista con Marcelo Metediera, intendente de Canelones desde el 1 de marzo pasado. Un último tema de los que se conversaron con el presidente de la República este lunes acá en la reunión en Torre Ejecutiva. Proyectos ambientales que hay en el departamento, así se lo resumió. Por ejemplo, el sitio de disposición final de residuos en la zona de Empalme Olmos. ¿De qué se trata concretamente? Bueno, ahí hay mi interés. En definitiva, nos centramos solo en ese tema puntual, más allá de que podía haber algún otro más. Tiene que ver justamente con el sitio de disposición final de residuos. Canelones, en un proceso de los últimos años, cerró. Cada municipio, yo grafico esto porque es interesante la lógica de la descentralización en Canelones, con los 30 municipios, cada territorio tiene su municipio, el 100% del territorio municipalizado. Pero en esa lógica, en su momento, cada municipio tenía su vertedero, cada municipio. Y había uno que era muy complejo en Las Piedras, ¿no? Y lo que es el periodo de gestión desde Marcos hacia adelante, el Frente Amplio lo que hizo fue ir cerrando esos vertederos y centrarlos en uno solo, que era en Cañada Grande. Ahí, de alguna manera, eso permitió sacar esos 30, 20 vertederos que habían desparramados por todo el departamento y centralizarlo en un único lugar,
con un tipo de tratamiento de los residuos que la verdad es el enterramiento. Si bien está controlado, no es la mejor solución y no era el mejor lugar. Y ahí hubo un compromiso también del Frente Amplio que de hecho se firmó el intendente Orsi antes de irse un acuerdo con el Ministerio de Ambiente para cerrar definitivamente Cañada Grande. El gobierno nacional invierte $1.400.000 para llevar adelante ese proceso, que va a tener un periodo de entre 3 y 5 años de ejecución total. Y nosotros habíamos empezado en este periodo de gobierno un proceso de relocalización de ese sitio de disposición final de residuos. Cerro Mosquito. Cerro Mosquito. Para eso, la idea era instalar la disposición final en Cerro Mosquito, cerca de Soca, ¿no? Exactamente. Y allí, al noreste de Soca, para dar una referencia. Sí, y allí hubo reclamos también. Este es un proceso que ha sido muy accidentado, ¿no? Y lo que pasa que si el tema de la basura es como la parada del ómnibus. Yo quiero que el ómnibus me pare cerca de mi casa, pero no enfrente a mi casa. O el contenedor de la esquina está fantástico, pero no enfrente de la puerta de mi casa. Y esto pasa lo mismo. Y en algún lado hay que definirlo y hay que ponerlo. Cuando uno fue cruzando las distintas dificultades en términos ambientales y sociales que podía haber, ¿no? Empezaba a decir, bueno, que esté lejos de las cuencas, que esté lejos a X distancia de un centro poblado, la lupa fue achicándose y llevándonos a ese punto, que es en definitiva el Cerro de Mosquito. Se llegó a adjudicar una licitación, exacto, pero en 2020 el Ministerio de Ambiente, entonces con Adrián Peña al frente, resolvió suspender por tiempo indefinido la autorización. Exactamente, esa fue una orden desde Presidencia, que era particularmente lo que quería intercambiar con el presidente. Bueno, ¿cómo estamos en esta situación? El hombre sigue firme, así que seguiremos discutiendo, quedamos de seguir hablando del tema, pero lo concreto es que hay efectivamente una licitación adjudicada. O sea, la de Cerro Mosquito es, para contextualizar, Soca en Palme Olmos. Tengamos esas dos referencias. En Soca, cuando Peña dispuso aquella suspensión, dijo que la resolvía para encontrar una solución quizás más integral y una visión más regional, no solo el departamento de Canelones. Bien, pero seguimos esperando esa solución. En algún momento el planteo era generar combustible con lo producido de la basura, y también seguimos esperando por esa solución. Lo concreto es que nosotros tenemos que tomar decisiones. Cañada Grande hay que cerrarlo, el tipo de manejo de los residuos que hay ahí, entendemos que tiene que cambiar, y por eso se llevó adelante esta licitación que se adjudicó, que tiene los avales ambientales, cumple con toda la normativa que corresponde. Siempre estamos hablando de Cerro Mosquito. Siempre estamos hablando de Cerro Mosquito. Ahora, nosotros tenemos hoy arriba de la mesa, nosotros tenemos un tema arriba de la mesa, y me consta que el gobierno nacional tiene otro tema arriba de la mesa. El que tenemos nosotros es lo siguiente. Vieron que Canelones está llevando adelante un proceso de entregar contenedores domiciliarios en 140.000 hogares del departamento. Contenedores domiciliarios, doble contenedor, más compostera. Eso implica rápidamente es del 100% de los residuos domiciliarios que se generan, el 50% se puede compostar o reciclar, el otro 50% no. De ese 50% aproximadamente del que se puede compostar y reciclar, en más o menos el 30-32% se puede reciclar. Entonces, para graficarlo, el contenedor de tapa gris es el basura sucia, por decirlo de una manera, y el otro basura limpia, reciclable, cartón, nylon, plástico. Nosotros hoy tenemos 3 lugares donde llevamos esos residuos domiciliarios reciclables a reciclar efectivamente. Uno está ubicado en Las Piedras, el otro está ubicado en Ciudad de la Costa y el otro está ubicado en la zona de Estación Atlántida, para tener una referencia. Lo que planteamos es el de Estación Atlántida y Ciudad de la Costa, que aparte están en una zona urbana poblada, y vos tenés un movimiento de camiones, de gente entrando en un lugar urbano que no está bueno. Entonces hoy tenemos arriba de la mesa la posibilidad de instalar en el polo logístico de Empalme Olmos, para tener una referencia, Metzenicena, esta planta de tratados para tratar los restos que se reciclan, que no son los sucios, y que de ese porcentaje de residuos reciclables que viene a la planta no llega al 10% de la cantidad de residuos sucios que vienen y que vos tenés que sacarlos y llevarlos a Cañada Grande. Nosotros estamos trabajando en eso, y al estar aumentando la cantidad de contenedores domiciliarios que estamos entregando, estamos aumentando la cantidad y la capacidad de reciclar. Estamos en un 43-44% de reciclaje en el departamento. El objetivo de este gobierno nacional es llegar al 50%. Nosotros vamos a llegar. El promedio nacional es del 5% reciclar, para que tengamos una diferencia cuál es el grado de necesidad y responsabilidad de trabajo que venimos haciendo. Entonces, hoy lo que nosotros tenemos es en Empalme Olmos instalar esa planta de reciclaje para los residuos domiciliarios que son reciclables, no más. Me consta
que hay una iniciativa privada presentada al Gobierno Nacional para para instalar en ese mismo lugar el sitio de disposición final que hoy está planteado en Cerro Mosquito. Y de eso quería conversar. Que es una iniciativa en el Gobierno Nacional y que está esperando los análisis ambientales para ver si eso es posible. Y yo también no voy a mover absolutamente nada hasta primero que formalmente esté presentado y segundo estén los análisis ambientales para después tomar una decisión técnico-política de qué es lo que Canelones va a hacer con eso. Entonces, ¿por qué separo los líos? Porque hoy el Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de no haber adjudicado la licitación que nosotros trabajamos para sacar de Empalme Olmo el tema del sitio de disposición final. Tenemos este otro que es para trabajar los restos domiciliarios reciclables y anda en la vuelta hacia otro proyecto que va a ser parte de los debates que vamos a tener que tener. En términos muy generales me interesaba intercambiar con el presidente de eso. ¿Y qué novedad terminó surgiendo entonces? Y no mucho más, cada uno está parado en sus cuchillas, seguiremos discutiéndolo y esperando, sí, insisto, ese informe ambiental que hay en el Ministerio de Ambiente para esa propuesta nueva que vamos a intentar poder conocerla y analizarla. Y analizarla, como digo siempre, con los sí corresponde y la argumentación, y con los no sí corresponde y con la argumentación. En principio ustedes no la comparten. En principio, lo que pasa que, vuelvo a insistir, para compartir algo o no, tienen que estar dadas las condiciones. Si hay análisis ambientales, si en términos normativos, jurídicos, se cumple con todo, ¿qué margen yo tengo para decir que no? Está bien, después está la voluntad de la gente de que no quiera el basurero cerca de la casa, que el valor del padrón le cuesta más barato. Sin embargo, el presidente me ponía un ejemplo de Felipe Cardoso y lo que cuestan los padrones urbanos a 150 metros, que son los más caros de Montevideo. Hay un montón de cosas a analizar. Hoy creo que fuera de micrófono te decía, es como las paradas de los ómnibus, los contenedores domiciliarios. Lo quiero, pero no enfrente de mi casa. Y eso pasa, y está bien que pase, y está bien que la gente lo reclame. Nosotros tenemos la responsabilidad política de conducir y de dirigir y de tomar decisiones. Tenemos que tener todos los elementos arriba de la mesa para intercambiar con la gente y para tomar las decisiones que haya que tomarse. Dejando este tema en particular, que por lo visto está trancado, está demorado. Sigue estando en stand-by. Sí, es una constante, ¿no? Se mantiene la tradición. Por último, y en un minuto... Igual queremos avanzar con esto que decía reciclaje, que para nosotros es una política ambiental muy importante. ¿Dónde coloca el eje principal de esta gestión que le toca, de este año y 3 meses que le tocan como intendente? Finalizar lo que nos comprometimos con los vecinos y la vecina, el proceso que viene llevando adelante el equipo de gestión que encabezó el ex intendente Orsi hasta ahora y que me toca seguir a mí. Eso hay que terminar de ejecutar. Mis énfasis fundamentales van a estar puestos por el lado de la comunicación política de la gestión, por el lado del género. Ya el ex intendente Orsi había definido que la dirección de género, que no tiene un rango de dirección general, se integrara a la Secretaría General, a la Prosecretaría General, para trabajar de manera transversal todas las direcciones. Yo ahora esa dirección la instalo en el propio gabinete, que esté de lleno en el gabinete dando su opinión y que nosotros sigamos trabajando el tema de la obra pública, la infraestructura, los espacios públicos, las calles seguras, el alumbrado, las podas, con una perspectiva de género también. Y después tenemos 2 temas puntuales, es que tiene que ver con lo metropolitano. Venimos trabajando haciendo algunos énfasis, retomando de alguna manera, y sí, el análisis de las cuestiones metropolitanas que tienen que ver con la movilidad, pero que tienen que ver también con las cuencas, el arroyo Carrasco, el arroyo Toledo, el arroyo Las Piedras, a nivel metropolitano, y también estar en el territorio, estar con la gente, recorrer los municipios, estar con las comisiones, estar presencialmente en el territorio. Ese va a ser uno de mis énfasis. Marcelo Metediera, intendente de Canelones, gracias por visitarnos esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.